Técnica de Seldinger. Este video tiene como objetivo hacer una revisión práctica de la canalización central a través de la vena subclavia con la técnica de Seldinger. Bueno, esta técnica se trata de una técnica descrita inicialmente para la catetarización percutánea de los vasos sanguíneos, pero actualmente las indicaciones del empleo de esta técnica se han extendido, porque gracias a ella se han simplificado gran cantidad de procedimientos, además de lograr reducir sus riesgos. Esta técnica es conceptualmente simple. Primero se coloca un alambre guía a través de una aguja de acceso, seguido de la canalización de la dilatación y la extracción del alambre guía dejando la cánula en su lugar. Cada etapa va a tener una inserción en la vía venosa central, en nuestro caso de la vena subclavia. Bien, para hacer esta técnica vamos a necesitar los siguientes materiales. Para garantizar que existe el nivel más alto de esterilidad, el operador debe usar bata y guantes estériles, así como un gorro quirúrgico, máscara y protector facial. Muy bien, la mayoría del equipo se puede encontrar en kits preparados comercialmente y deben incluir una solución para la preparación de la piel, toallas o paños estériles suficientes para cubrir la zona en la que se va a realizar el procedimiento, licodaína al 1%, gasa 4x4 estéril, jeringas sin cierre inferior o con punta deslizante que son fáciles de quitar la aguja y obviamente una aguja de tamaño apropiado, un bisturí que normalmente se realiza con el número 11, solución salina o solución de lavado heparinizada, un catéter con longitud y el número de lúmenes adecuados compatibles, un dilatador de piel, generalmente French, un alambre guía de tamaño compatible por el que pasará el catéter y hilo y tijeras para sutura. Bueno, hay numerosos tipos de catéteres venosos centrales para elegir. Em, Normalmente se realiza con el 7 French de triple lumen, con longitud de 15 a 20 centímetros y se usa con mayor frecuencia en adultos. Para la reanimación o diálisis, los catéteres de gran calibre son preferibles, debido a que hay menos resistencia al flujo que los tipos de calibre más pequeños, lo que permite velocidades de infusión mucho más altas, aunque las vías venosas periféricas de gran calibre a menudo permiten una administración de líquidos aún más rápida que las vías venosas centrales. También para los adultos y pequeños, en este caso los niños, se puede hacer un acceso a la vena subclavia utilizando el catéter 5 y el catéter 4 que vemos en la parte de aquí. Bien, este es un paso previo para poder realizar la técnica. En primer lugar, se coloca al paciente en la posición de Trembler. Es aquella en la que se coloca al paciente en decúbito supino y con la cabeza más baja que los pies, de tal forma que se favorece por efecto de gravedad el retorno de sangre venosa hacia el corazón a través de la vena cava inferior. Bueno, en esta intervención normalmente se realiza con el paciente sedado, pero si el paciente está consciente, se le explicará que su rostro estará cubierto, pero no se obstruirá la respiración y que puede indicar que debe prestar atención levantando la mano. En un paciente despierto o mínimamente sedado, se debe infiltrar la piel con anestésico local, como lidocaína al 1%, con una aguja de calibre 25 para ayudar a minimizar el dolor al insertar el catéter. Bien, ahora para poder proceder a identificar a la vena subclavia, tenemos que se gira la cabeza, se rota a 45 grados al lado contrario de donde se va a canalizar. Se practica una punción percutánea 1 centímetro por debajo de la unión del tercio intermedio con el tercio medio en paralelo al plano frontal y en dirección a la unión esternoclavicular. Se avanza la aguja a una profundidad de 3 a 4 centímetros. Si la vena no se canaliza en esta dirección, se retira la aguja hasta el tejido subcutáneo y se dirige en dirección cefálica, 10 grados. Generalmente, para evitar complicaciones, la técnica se puede realizar con identificación a través de una guía ecográfica. Y cuando se logra canalizar la vena, se continúa con la técnica de Slindberg. Bien, en un principio también tenemos que considerar el ángulo de inclinación, que puede ser de 30 a 45 grados. Este ángulo es muy importante para luego proceder a colocar el dilatador y el catéter. Como vemos aquí en el video, se está preparando el área esterilizada para proceder con la técnica. Bien, originalmente esta técnica consta de 6 pasos.
En primer lugar, una vez que la aguja ha sido introducida a través de la piel, se comienza a aplicar succión o presión negativa tirando del émbolo de la jeringa para observar la sangre venosa. Se sostiene o estabiliza la aguja en su lugar con la mano no dominante y luego se retira la jeringa. Si se está colocada en una línea venosa, la sangre que sale del centro de la aguja no debe ser pulsante o de color rojo brillante, porque significaría que hemos canalizado a la arteria subclavia. Bien, el segundo paso es que mientras se estabiliza la aguja en su lugar, se inserta el cable guía en el centro de la aguja y se avanza este cable. La longitud del avance del cable guía se basa en la ubicación anatómica y el tipo de vía intravenosa que se coloca. Un asistente debe observar el monitor en busca de signos de arritmia durante el avance del alambre guía. Esto es porque si se producen arritmias, significa que el cable guía ha llegado al corazón. En caso de que esto ocurra, se debe retirar lentamente hasta que cesen estas arritmias. No deben sentirse resistencia al intentar avanzar este cable guía, porque puede significar que no se está dentro del lumen del vaso sanguíneo o que se ha ocurrido una disección de la pared del vaso sanguíneo o la presencia de algún trombo. El tercer paso es que una vez que la aguja guía se ha avanzado hasta la longitud adecuada, se continúa sujetando el cable guía y se retira la aguja del lugar de la punción, como vemos en el video. Sin soltar el cable guía, se retira la aguja y se coloca en un lugar seguro para inventar pinchazos. Nunca se debe soltar el cable guía, ya que han habido casos en el que el cable avanzó completamente dentro del vaso sanguíneo y se requirió extracción quirúrgica. En cuarto lugar, tenemos que se procede a colocar el dilatador para expandir el área de inserción del catéter. Si se coloca un catéter más grande, es necesario agrandar el sitio de inserción con un bisturí de hoja número 11. Bueno, aquí estamos viendo cómo se inserta el catéter. A continuación, se va a proceder a realizar una pequeña inserción para poder dilatar esta entrada quirúrgica para poder después colocar el catéter. Se recomienda que la parte posterior de la hoja del bisturí se deslice hacia abajo ya a lo largo del cable guía lo suficiente para crear una pista más grande pero sin golpear el vaso sanguíneo. Algunos médicos evitan este paso debido a la preocupación teórica de que la hoja puede cortar em, la guía, la guía aguja, pero no hay evidencias científicas acerca de este hecho. Se retira después el dilatador con mucho cuidado de desprender el cable guía. Como quinto paso, tenemos que mientras se sostiene el cable guía, se va a colocar en la parte distal del catéter intravenoso sobre la punta del cable guía y se hace avanzar el catéter hasta que el cable guía salga del catéter intravenoso. Esto quiere decir, como vemos en el video, se está procediendo a colocar el catéter. Se tiene que tener cuidado y una vez que el alambre o el cable guía haya salido a través del catéter, se procede a avanzar el catéter en dirección de la vena subclavia. Este paso tiene que ser identificado la longitud que va a recorrer el catéter. Normalmente se realiza de acuerdo a lo que los médicos hayan calculado con anterioridad dependiendo del paciente. Generalmente en los casos de punción del lado derecha se avanza unos 14 a 15 centímetros y en el lado izquierdo de 19 a 21 centímetros. Bien, como último paso, tenemos que una vez que el catéter está en el vaso, suavemente se va a retirar el alambre guía hacia afuera, como se procede a ver en el video. Ahí se ha retirado totalmente el cable guía. Y se verifica la colocación del catéter intravenoso colocando una jeringa en el extremo del catéter y tirando del émbolo para verificar el retorno de sangre. Y luego se enjuagan todos los puertos con solución salina normal. Bien, aquí estamos viendo cómo se comprueba que el catéter está ubicado en vía venosa. A continuación de esto se procede a fijar lo que vendría a ser el catéter en su lugar. Aquí podemos ver que se lo aplica con una especie de mariposas que se conocen. Estos
estos aditivos para pegar. Se comprueba, después de lo que se realiza la aseguración del catéter intravenoso, se va a comprobar los signos del paciente y que no ocurra ningún proceso de arritmia o de complicaciones cardíacas, como vemos en la parte final. Bien. Ahora, en las últimas actualizaciones sobre esta técnica, por un lado vemos aquí en el lado izquierdo de la pantalla cómo se realiza el procedimiento normal. De pinchar con la aguja, se inserta la guía, esto es como un breve resumen, se retira la aguja, se realiza una pequeña inserción con el bisturí, se inserta el dilatador, se retira el dilatador con cuidado, se procede a entrar el catéter, hasta el final, después se retira la guía y se fija el catéter con un adhesivo. Bien, ahora en el segundo caso, esta es una de las actualizaciones que tiene la técnica de Slendinger. Y aquí podemos notar cómo va a haber una diferencia y sobre todo estas diferencias radican en que la técnica de Slendinger clásica es donde la guía es más larga que el catéter, donde se va a realizar una dilatación con un dilatador, el cual se retira, y el catéter que se introduce a través de la guía. Introducido el catéter se va a retirar la guía, pero en la técnica de Slendinger modificada o micro Slendinger, la guía de tamaño va a ser inferior a 50 centímetros. Se introduce doble pieza, tanto el introductor como el dilatador, que va a ser en este caso un pequeño corte con el bisturí. El catéter se introduce a través del introductor palpable, previa retirada de la guía y el dilatador. Se introduce el catéter y se retira o se viene a pelar lo que se conoce como el introductor y se retira la guía interior del catéter si es portador de la misma. Estas son una de las pocas actualizaciones que se conocen recientemente sobre esta técnica de Slendinger. Nos hemos apoyado en estas referencias para poder hacer este video y con eso les agradecemos a todos por su atención.